vamos, como decíamos también semana anterior, por sus obras, conociendo su esencia, y por su esencia, conociendo sus obras. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Es el comienzo de la historia de salvación que luego va a culminar en Cristo. Muchas veces hablamos de esto. Cristo ha venido a culminar ese proceso en que se va progresivamente manifestando la obra de salvación de Dios. Pero a veces, si nos apuran un poquito, nos cuesta. ¿Y cuándo comenzó? Aquí, en este punto, en el momento en que decimos Dios creó cielo, la tierra. Comienza esta obra. El misterio de Cristo es la luz que va a iluminar de forma ya plena este misterio de la creación. Revela el fin, en razón del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. También hace unos minutos, cuando el obispo hablaba de esta vocación, decirlo así, de Dios que se glorifica y se siente glorificado en esto, ¿no? En cumplimentar este proceso para el cual nos ha convocado. Hemos sido creados para glorificarlo a Él. La creación toda en algún momento glorificará a su Creador. Aquí también lo decimos la semana anterior y es bueno. La liturgia nos puede ayudar, nos ayuda mucho en este punto como en tantos otros. Tenemos todos, seguramente la mayoría, todos los que estamos hoy participando en este encuentro, bien fresquita la vigilia pascual. Esa vigilia pascual en la que recordamos en la primera lectura, en ese momento tan íntimo, tan lindo de silencio, de escucha de la palabra de Dios, vamos comenzando ese ciclo de escucha de la palabra justamente con el relato de la creación. Una creación que nos va ayudando porque es instruirnos en el orden en que las cosas se fueron dando. Y allí la creación aparece como la primera lectura de la vigilia. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahí también nosotros nos podemos ir de alguna forma integrando en este fluir de la liturgia y podemos también hacer nuestra esta lectura y hacernos parte de ese proceso. Vamos entonces a afirmar, ya pasando al número 282, cuál es la importancia de anunciar, integrando primero a nuestra vida, anunciar en nuestra forma de testimonio, de anuncio, lo que es la catequesis sobre la creación. Dios es el creador y ahora queremos hablar un poquito de su obra. La catequesis sobre la creación, número 282, se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Es por esto que reviste una importancia capital. Nosotros cuando afirmamos que Dios es creador, y ahora vamos a contemplar su creación, estamos yendo a buscar respuesta a la pregunta que los hombres de siempre se han hecho, nosotros nos hacemos muchas veces: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Aquello que aparece en algunos versos del padre Menapache, ¿no? Si uno no sabe a dónde va, está complicado, y si no sabe dónde viene, también, pero si no sabe ninguna de las dos cosas, ya es grave, es grande. Bueno, buscando responder estas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Aparecerá esta reflexión sobre la creación. Porque si Jesús se presenta como el final de la historia de salvación hacia el cual dirigimos nuestra vida, la creación nos habla del origen. Y el origen y el fin no se pueden separar, son decisivos para orientar nuestra vida, para dar sentido a nuestro obrar. La cuestión sobre los orígenes del mundo tiene también numerosas investigaciones y discusiones, y esto nos va enriqueciendo, nos va ayudando a entenderlo. Pero es bueno también recordar que estamos buscando una respuesta de fe, una respuesta científica. Cada cosa su lugar, cada cosa tiene su importancia, pero no se puede contraponer una y otra, porque o buscamos la respuesta de fe o buscamos la respuesta científica, y cada una de ellas nos va a enriquecer en su ámbito propio y de competencia. No mezclar
en una discusión donde hablamos de la respuesta de fe, el argumento de ciencia, y no mezclar, cuando hablemos de ciencia, el argumento de fe, que por cierto no se contradice, se potencian, se apoyan, se eliminan, pero no son similares, no se pueden equiparar. Allí los conocimientos que vamos integrando en nuestra vida sobre la creación nos van a mover cada vez más a admirar ante la grandeza del Creador. Estamos en el número 283, ya haciendo referencia al libro de la sabiduría, citando a Salomón. Él fue quien me concedió el conocimiento verdadero. Él me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la sabiduría, la que todo lo hizo, me lo enseñó. Para nosotros es importante cultivar este sentido de admiración, de maravilla, frente a esta grandeza de la obra de Dios que nos crea. La creación es para nosotros también motivo de admiración, motivo de estupor, pero de un santo estupor, quedarnos maravillados. Todos nos acostumbramos a las cosas, ¿verdad? Las cosas más cotidianas. Pensemos qué sucede en nuestra vida cuando un día no hay agua corriente. Estamos tan acostumbrados a que con solo abrir una canilla tenemos agua, que nos parece que esto fue siempre igual y siempre estuvo ahí. Bueno, un día nos despertamos a la mañana y no tenemos y empezamos a descubrir cuánto dependemos de esto. Bueno, algo así, un poquito más grande, todavía nos pasa con todo el orden creado. Nosotros no dejamos a veces que nos sorprenda ese misterio del solcito como el de hoy, ya tan lindo, tan bonito. Parece como hasta nos sentimos con derecho a exigir que esté. Pero qué lindo regalo de Dios fue la jornada de hoy. Qué lindo es darle gracias por esa creación. Y así cada una de las cosas que nos visten, que nos alimentan, que nos sanan, que nos curan, que nos entusiasman, todas esas cosas sumadas, todas ellas son parte de esa infinita obra de amor que es la creación. El gran interés que a veces esas investigaciones científicas pueden suscitar, bueno, también tiene que ver con descubrir el sentido del origen de nuestra existencia. No solo se trata de saber cuándo, cómo apareció el hombre, cuándo surgió el cosmos, número 284, sino el sentido de ese origen. Solo se trata de saber, bueno, en qué momento, de qué manera, sino el para qué, por qué, de dónde venimos, quién nos ha creado. Y para estas preguntas y todas las que hacen parte de este grupo de preguntas, también la fe cristiana muchas veces ha tenido que verse enfrentada a respuestas diferentes. Nos hace también bien y nos ayuda recordar que no es solo de ahora, que hay distintas respuestas. No tenemos que asustar, no tenemos que pensar qué fácil que fue para los anteriores, porque la historia de la iglesia, la historia de los cristianos ha sido siempre una historia en la que hemos tenido que presentar nuestra respuesta fiel a esta enseñanza de Dios, la Escritura, la iglesia, con otras respuestas que han venido muchas veces como a presentar ideas diferentes. Bueno, esas respuestas que a veces hoy aparecen como las novedades, las respuestas más originales, si uno entra a escarbar en la historia, ya se han presentado tantas veces, de tantas maneras, porque reaparecen y se vuelven a recrear y vuelven a surgir, porque a veces también el ser humano busca esa mala pretendida independencia del Creador, la obra creada que huye a veces de su creador y se quiere separar, pero es raro, ¿no? Es raro que una rama se baje sola del árbol y pretenda arrancarse del árbol, porque al arrancarse de allí pierde su vida. Nosotros a veces nos arrancamos lo que queremos hacer. Aparece aquí en el número 285 un pequeño listado, un pequeño elenco de algunas de esas respuestas que tradicionalmente han ido apareciendo para ofrecer una respuesta distinta. Aparece
el panteísmo, aparece el maniqueísmo, aparece también el materialismo, aparece el deísmo. Allí están muy sintetizadas, muy brevemente señaladas cada una de ellas. Tenemos que estar atentos, porque si entramos a profundizar en cada una, vamos a reconocer muchas cosas que hoy andan por allí dando vueltas, vestidas de novedad, y sin embargo son verdaderamente ya conocidas, o más de una vez la Iglesia ha tenido que encontrarse con esas distintas respuestas, con un nombre, con otro, de una forma, de la otra, pero aparecen allí. El panteísmo, esta afirmación que nos dice que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Bueno, ¿cuántas veces nos dicen? Dios está en todas partes, Dios aparece por todos lados. De alguna manera ya lo tenemos, esta experiencia o esta afirmación. La escuchamos de muchas formas. Todo es igual, está todo lo mismo, que está todo metido en ese paquete. También esta lucha permanente del bien y el mal, ese dualismo, maniqueísmo, no es tampoco nada novedoso. Y aparecerán un montón de cosas que parecen ser nuevas, que después, inocente o no tan inocentemente, se traducen en signos que nos colgamos del cuello, de aquí y de allá, porque como nos dicen que todo es lo mismo, y sí, es lo bueno y es lo malo, y hay un Dios bueno y un Dios malo, eso ya estaba inventado, ya estaba por allí presente. Vamos mirando en ese número 285, y allí podemos seguirlo mirando y podemos seguirlo profundizando. Si les parece, hacemos ahora el pequeño corte y después redondeamos esto y culminamos el encuentro de hoy. Estamos todos ahí sentados seguramente. Seguimos entonces. Estamos en este número 285 y pasamos al siguiente, 286. Es posible que nosotros, mediante la inteligencia, vayamos encontrando la respuesta a esta cuestión de los orígenes. Recién antes del corte decíamos, bueno, la creación viene, nuestra catequesis sobre la creación viene a dar respuesta a esta pregunta, ¿no?, de nuestros orígenes. Y con un uso de nuestra inteligencia podemos encontrar respuesta a esta cuestión. La existencia de Dios puede ser conocida por sus obras, aunque este conocimiento, si solo se basa en la razón, puede no ser completo. Allí la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia, la justa comprensión de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Carta a los Hebreos, el número 286. Y aquí hablamos también de esta progresiva revelación de Dios, para que nuestra comprensión de este misterio de la creación sea cierto. Tenemos que recordar, Dios quiere revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Y allí van apareciendo una serie de citas bíblicas, podemos luego leerlas tranquilos. Dios reveló a Israel el misterio de la creación, Él que eligió a los patriarcas, que hizo salir a Israel de Egipto, que lo creó, que lo formó, se revela como el Dios que hizo el cielo y la tierra. Es el mismo Dios, lo único que se ha ido manifestando. Por tanto, la revelación de la creación, la revelación y la realización de su alianza no se pueden separar. Creemos en esto, creemos en lo otro, y esta va siendo justamente lo que queremos lograr al final de este curso, articular ordenadamente los misterios de nuestra fe. La verdad de la creación se manifiesta, se expresa en los profetas, se expresa en los salmos, se expresa en la liturgia, se expresa en diversas maneras en todos los órdenes de nuestra vida como creyentes. Entre todas esas palabras que podríamos citar,
repetimos, están los relatos de la creación al comienzo del libro de Génesis. Podemos tranquilos después comparar uno, comparar otro, pero allí vamos a encontrar que aparece una vez más todo lo que venimos diciendo, las verdades de la creación, aparecerán allí condensadas en este relato que está en los primeros 3 capítulos del Génesis. Pasamos al segundo punto allí, que es el número 290, la creación como obra de la Santísima Trinidad. Podemos decir, ya lo decíamos en el encuentro pasado, que todo lo hace Dios, que es uno solo, y que todo en realidad lo hacen las 3 personas, porque es el mismo Dios, uno solo, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios eterno ha dado principio a todo, solo Él es el creador, y todo lo que existe depende de aquel Dios que le da el ser a todas las cosas. Allí entonces reafirmamos, insistimos una otra vez, la creación es un acto de Dios Todopoderoso, Dios es uno solo, Dios es uno y es trino, por tanto la creación es obra de la Santísima Trinidad. 3 cosas entonces podemos encontrar de esa afirmación que en el libro del Génesis aparece por primera. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios eterno que ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Y allí entonces insistir en lo que implica para nosotros afirmar este misterio de la creación. Dios creó todo, no creó más o menos, ni alguna cosa, ni casi todas las cosas. Dios creó todo. Tenemos que buscar que esta idea se integre a nuestra fe. Ha dado principio a todo. Y allí el mismo catecismo nos hace descubrir algo bien particular. Hasta el verbo que se utiliza en la Biblia para hablar de la creación está siempre dirigido, referido a Dios como sujeto. Dios crea. La totalidad de lo que existe depende de aquel que lo ha creado. También allí, una referencia estamos haciendo a este misterio de la creación como obra de la Trinidad. Dios crea. Pero también aparece esta idea que escuchamos realmente en tiempos de Navidad, ¿verdad? En el principio existía el Verbo, todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas. Estamos buscando, entendamos bien lo que hacemos esta noche, que puede parecer un poco denso allí, buscar el fundamento de todo esto en la Sagrada Escritura, en el Magisterio de la Iglesia, y reafirmar lo que venimos diciendo. Por eso no desperdiciemos la oportunidad luego, esta semana, de leer cada una de estas citas que aquí se van remitiendo. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Y la fe de la Iglesia no solo entonces afirma la obra creadora procedente del Padre, aquí también del Hijo. Y alguno estará diciendo, bueno, ¿y el Espíritu? Bueno, también en la liturgia de la Iglesia, en la fe, en la expresión de fe de la Iglesia, se afirma la acción creadora del Espíritu. Es el dador de vida, es el Espíritu creador, es la fuente de todo bien. La acción creadora del Hijo, del Espíritu, aparece entonces inseparablemente unida con la del Padre, y esta realidad, esta obra creadora de Dios, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. El Padre, que es Dios, creador, autor, ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y su sabiduría. Y hay una cita de San Ireneo. Y entonces, la creación como tal, obra de la Santísima Trinidad. La creación como tal, como algo que nosotros también tenemos que